para que quedemos parejitos, distribuidos de manera parejita. Muy bien, muy bien. Hay como muchos por aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Mi hermanita Sandra, por este lado, por favor, por este ladito. Mi hermanita Julie, por este lado, por favor, para que quedemos parejitos. Eso sí, muy bien, muy bien. Mi hermanita Sonia, aquí por la izquierda, por favor. Laurita, por este lado. Alejandra, eso, muy bien. Bueno, mis hermanos, voy a pedirle a mi hermano que está allá en la puerta, que cuando vayan entrando los hermanitos, envía uno para acá, otro para acá. ¿Listo? Para que estemos, vuelvo y lo digo, distribuidos de manera pareja. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar ya. Sean todos cordialmente bienvenidos. Damos la gloria, la honra a nuestro Señor por traernos en esta mañana. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? Hoy es nuestro domingo misionero. Y el asunto de hoy se trata de la soberanía de Dios en las misiones. ¿Listo? Con eso en mente, miren, ahí detrás de mi hermano Raúl hay un cartelito con una corona de espinas. Por favor, lean esa pregunta, vayan ahí mirándolo. Mis hermanos que están aquí con mi hermano John, eso, muy bien, ahí hay una preguntita, vayan mirándola. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar, mis hermanitas, allá por favor, ubiquémonos. Hermanita Jacqueline, por aquí. Por favor, vamos a iniciar, vamos a orar para iniciar. ¿Listo? Oremos, hermanos. Altísimo Dios y Padre Santo que estás en los cielos, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Señor, solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza. Padre, hemos venido a ti deseosos de escuchar tu palabra, de tener comunión con los hermanos, de ser confortados, de ser animados, de ser aliviados, quizá de ser curados de alguna enfermedad que ni siquiera sabemos que tenemos. Y por eso hemos venido a ti, Señor, porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Habla, Señor, a nuestras vidas. Padre, tú conoces todas las áreas de nuestra vida en la cual necesitamos ser ministrados, ser animados, ser alentados por tu palabra. Te adoramos, Señor. Estamos gozosos, contentos de venir al encuentro contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Señor, si es que antes de este momento en que nos hemos reunido aquí, hemos tenido alguna discusión, algún problema, cargados de alguna dificultad, Señor, libéranos de eso y no permitas que el enemigo nos robe el gozo de la comunión y el gozo de la salvación que se siente en la intimidad y en la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, pues, Padre Santo, para que hoy tú seas supremo en todo lo que hacemos, Señor, en la servida del tinto, en la limpiada de la silla, en la predicación, en la comunión, en el descanso, en este encuentro bíblico, en todo, Señor, que tú seas supremo, que toda la gloria, que todo el honor te lo lleves tú, Padre, porque tú te mereces toda nuestra alabanza, nuestro agradecimiento y nuestra gloria. Padre, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que hoy se cumpla el propósito por el cual nos has juntado como iglesia y que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, atención, voy a darle las instrucciones, son muy sencillas. Vamos a estar 5 minutitos cada grupo, tanto aquí como aquí, allí con el hermano Raúl, 5 minutitos, luego pasan acá a la mitad y hay una estacioncita y ahí nos vamos a plantar 5 minuticos y luego otros 5 minutitos allí con mi hermano Oscar, al final, allá en la ventana. Y ustedes igual, mis hermanos, van a estar aquí con John, luego yo los voy a esperar aquí por la mitad y terminan allá con mi hermanito Santiago. Cuando terminen con Santiago, ustedes, atención, pasan para este lado. Y ustedes cuando terminen allá con Oscar, arrancan por allí y vamos a repetir la operación. ¿Listo? Y cuando terminemos todos, por favor, entremos allá por el fondo, en medio de las sillas y nos vamos a mirar a reunir aquí porque acá hay una cruz esperándolo a cada uno. ¿Listo? Para que cada uno cargue su cruz. Ahí están. Entonces, gracias mis hermanos y comenzamos ya mismo.
la, su- la supremacía, la supremacía, la supremacía de Dios en el Evangelio. Y un tema importante que tenemos que ver hoy es el sufrimiento. Sabemos que es sufrimiento, ¿cierto? Estamos quizás sufriendo, padeciendo alguna dificultad, pero cuando hablamos de las misiones, es ese padecimiento que no es algo que esté realmente inherente a las misiones, pero que en su perfecta y buena voluntad el Señor permite que eso suceda. Y nos damos cuenta cómo cuando Pablo, el apóstol Pablo, primer misionero, dejémoslo aquí entre comillas, primer misionero, comenzó su ministerio. ¿Qué pasó? Oposición. Nosotros vamos al capítulo, a los capítulos Hechos 16, 17 y 19. Allí encontramos la oposición, el encarcelamiento, las pedradas que le dieron, ¿cierto? Por causa de las misiones, por causa del Evangelio. ¿Por qué el Evangelio tiende a avanzar siempre hacia nuevas áreas acompañadas por el sufrimiento? Pareciera que Dios permitiera que eso fuera así, que hubiese sufrimiento, pero no es algo que esté inherente, sino que es la perfecta y buena voluntad del Señor. Cuando nosotros vamos a mirar Hechos capítulo 4, 27 y 28, mire lo que dice. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. La muerte del Señor Jesucristo no fue un accidente, fue algo que el Señor determinó. Y no era para presentarse como una víctima, sino era para el cumplimiento de sus planes. Tanto que movió todas las circunstancias que habían en ese momento para que su hijo muriera en una cruz. Ese es quizás el ejemplo mayor de sufrimiento por eso decía, dejemos que Pablo sea el primero. No, el primer misionero que vino al mundo fue Cristo, porque él vino a traer el evangelio de salvación y le costó su propia vida. Ahora, si nosotros somos más contemporáneos y miramos lo que está pasando hoy alrededor del mundo, démonos cuenta que hay sufrimiento en los misioneros. Ustedes van a encontrar cualquier cantidad de testimonios que hay acá. Pero el apóstol Pablo también, por el Espíritu Santo, nos deja un reto a todos y cada uno de nosotros. Ustedes lo van a recibir más adelantico, que es primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3, 4, que dice así, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos, cada uno de nosotros, sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Hemos sido llamados a llevar el evangelio, a hacer misiones, y quizás alguno de nosotros esté sufriendo, vaya a sufrir o quizás no sufra. Pero es que en la comodidad nuestra, pues quizás no estamos sufriendo porque realmente no hemos valorado el sacrificio de Cristo y el por qué vino, dejó su comodidad y vino aquí al mundo. A morir por usted, a morir por mí y a morir por todos aquellos que entienden y aceptan el Evangelio. Entonces, mis hermanos, yo quiero que se lleven eso en su corazón. ¿Quién es la causa del sufrimiento? ¿Quién? Cuando hablamos de quién es una persona, es Dios. Dios, en su perfecta y buena voluntad, no dice, ustedes tienen que sufrir, pero Él va a permitir que haya sufrimiento cuando estamos en las misiones. No sé cuántos de ustedes son rechazados en su familia por causa del Evangelio. Esa es nuestra Judea, ¿cierto? Algunos, no sé si todos, pero cada uno se puede contestar si está sufriendo o no. Pero cuando salimos de nuestro entorno, también vamos a tener algunas dificultades. Pero si nos apenamos y nos avergonzamos del Evangelio, pues quizás no vamos a tener ninguna dificultad, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, en esta primera parte, y de lo que vamos a mirar es, ¿quién es la causa del sufrimiento? Digámoslo claro, es Dios, que nos permite ser voceros de Él, poder hablar a nombre de Él. Él hace lo que quiere hacer con nosotros. Ahora, si nosotros no lo hacemos, ¿listo? Entonces los invito ahora ante el hermano.
Muchas gracias por su atención. Dios les guarde. Quiero que permiso porque es que es la cámara. ¿Listo? Nos vamos a centrar en esta pregunta, ¿por qué ocurre este sufrimiento? Entonces vamos a ver que Dios es un Dios amoroso, es un Dios bueno. Pues esta pregunta es una de las más difíciles, porque siendo Dios bueno y amoroso, permite el sufrimiento. Y eso es lo que siempre pues te pregunta el mundo y vamos a ver por qué según la escritura. Entonces tenemos 3 versículos. El primero, para profundizar nuestra fe y hacernos crecer en santidad. Vamos a ver, Segunda de Corintios dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras propias fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, que para Pablo no fue fácil ir a esa misión. Las misiones no son sencillas. Sabemos que van a tener muchísima dificultad y por eso se necesita madurez espiritual, entrenamiento y sobre todo amor al Señor. Pero Pablo estaba aún dispuesto de perder su esperanza de conservar la vida. En el segundo versículo, darnos un mayor gozo en nuestra recompensa y en la gloria del Señor Jesucristo. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que pasamos nosotros ciertas tribulaciones, el peso y la gloria es para el Señor. Y porque no pone las cosas en lo que se ve, sino en las que no se ve, en lo eterno. Para eso Pablo estaba siendo entrenado. En nuestra cultura tenemos nuestro yo, tenemos el egocentrismo, pero ¿qué pasa con las tribulaciones? ¿Por qué sufrimos? Porque ellas nos van a llevar a glorificar a Dios y a entender sobre todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que pasa con la parábola de Mateo 13, 44, 47, el tesoro cuando se encuentra, ¿cierto? Lo encuentran en un campo, ¿qué se hace? Pues dice ahí que hoy vende todo lo que tiene con el objetivo de ¿qué? Comprar el campo. ¿Por qué? Porque allí había un tesoro escondido. Entonces el Señor, ¿a qué nos está llamando? Que valoremos el reino de Dios no por lo que Él nos da, sino por lo que nosotros estamos dispuestos a dar por el reino del Señor. Entonces, si hemos entendido el Evangelio, si hemos entendido la entrega del Señor Jesucristo, nosotros deberíamos entender, y los misioneros lo entienden y lo tienen totalmente claro, que van a perder todo, que lo van a entregar todo, que lo van a vender todo, inclusive que su vida. Entonces acá Pablo nos está diciendo que él se leita en las persecuciones para que el poder de Cristo pueda revelarse. Y acá vemos entonces, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Porque es el amor del Señor ayudándolo, porque el campo misionero no es fácil, hay tribulaciones, hay debilidades, hay angustias, hay llantos, pero vemos entonces que ellos han decidido ¿qué? Vender todo. ¿Por quién? Por el Señor y por no satisfacer su propia carne, sino por entender quién es el Señor. Ya para concluir, solo cuando el cristiano continúa deleitándose en Dios, inclusive en medio de una gran pérdida personal, queda claro para los incrédulos que aman a Dios no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Tenemos a Job como ejemplo. Entonces vemos cómo los misioneros, ¿cierto? Conocen al Señor no por lo que Él les da, no se sostienen por lo que Él les da, sino por quién es Él. Gracias, mis hermanos.
Bien, mis hermanos, buenos días a todos. Nosotros nos preguntaríamos, ¿quiénes entonces deberían sufrir? ¿Todos en la iglesia deberíamos sufrir? ¿Es para los pastores? ¿O será solo para los misioneros? La Biblia nos enseña algo bien interesante acá en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido también, a vosotros os perseguirán. La Biblia nos da un claro ejemplo de nosotros como creyentes y tiene que ver con la fidelidad con la que nosotros seguimos a Cristo. Evidentemente en el mundo encontramos creyentes que son como de chocolate, que llega a la prueba y se derriten fácil. Pero la Biblia dice, mira, si tú eres un creyente verdadero y estás dispuesto a seguir este camino, vas a sufrir y también te van a perseguir. También la Biblia nos enseña algo bien interesante. En 1 de Pedro 4, 1 y 12 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Y evidentemente acá Pedro nos habla de un ejemplo. De hecho, pues en ese mismo capítulo dice que nosotros debemos aprender de él para seguir sus pisadas. ¿Sí? Y acá dice, mira, el sufrimiento no es una cosa extraña que a nosotros nos acontece, es algo que nosotros deberíamos esperar. Pero entonces, si nosotros esperamos el sufrimiento, ¿cuál debería ser nuestra reacción frente al sufrimiento? ¿Qué pasa cuando sufrimos? ¿Desánimo? ¿Angustia? ¿Decaimiento? Y si les hablara de resignación o desesperación, ¿es algo que nosotros también pensaríamos que debería pasar en nuestras vidas como creyentes? A veces pasa, pero la Biblia nos habla que no debería ser así. De hecho, la Biblia nos dice algo que pasó con los apóstoles. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. El sufrimiento a nadie le gusta. Cuando nosotros nos corrigen nuestros padres o la disciplina o viene cualquier situación, nosotros no nos gusta que nos pase eso. Pero la Biblia dice, mira, el ejemplo que ellos tuvieron y lo que nosotros deberíamos seguir en medio del sufrimiento es, gózate porque hay algo que es mucho más grande que tu sufrimiento. ¿Por qué razón estábamos sufriendo? ¿Por quién estamos sufriendo? Veíamos con el hermano Raúl. Y si nosotros apreciamos eso mucho más alto que el mismo dolor que estamos padeciendo en ese momento, entonces es algo que va a producir gozo. Y no solamente porque es algo que vaya a venir, sino por una esperanza que nosotros tenemos. Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que si nosotros estamos con esa mente de que en los cielos nosotros vamos a gozar con una herencia eterna, pues mis hermanos, qué bendición que nosotros podamos decir, bueno, estoy padeciendo algo, pero es un poco de tiempo. ¿Qué tal si comparamos este tiempo con la eternidad? Se vuelve algo insignificante todas las cosas que nosotros padecemos acá. ¿Y qué tal si comparamos nuestro sufrimiento con el de Cristo mismo? También se vuelve muy risible lo que nosotros mismos podamos llegar a padecer. Así que cuando nosotros nos estamos preparando para el sufrimiento, pensamos en algunas cosas, como por ejemplo conocer el valor del Evangelio. Si para nosotros el Evangelio es valioso, el sufrimiento va a ser poco. Si para nosotros, por ejemplo, estamos en medio de una situación en la que decimos, mira, yo creo que el Evangelio es lo más valioso para mi vida. La segunda pregunta ¿es algo que se ve en tu vida, en la forma en cómo vives? Es decir, si nuestra vida está enfocada en las mismas cosas que quiere el mundo, plata, de pronto tener un carro, mejor posición y demás, eh, ¿todo eso se ve reflejado en mi vida o yo estoy siguiendo las mismas cosas que el mundo? Es algo para que nosotros podamos cuestionar. Y finalmente, mis hermanos, recordar que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Si nosotros tuviéramos justamente lo que nos merecemos, estaríamos en el infierno.
Pero consideramos algo, mis hermanos, y es que Dios nos ha dado su gracia para que nosotros podamos dar de esa misma gracia a otras personas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las visiones, tener compasión por los perdidos. La gran comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron, pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Es tiempo que la iglesia compartamos del evangelio, compartamos de lo que nosotros hemos recibido. Es un regalo de Dios que hoy 8 billones de personas necesitan conocer a Cristo. Poquitos, un porcentaje muy pequeño de toda la población conoce de Cristo. Hoy en día están muriendo alrededor del mundo, más de este año han muerto 60 millones de personas. Eso quiere decir casi Colombia y 10 millones de habitantes adicional. ¿Cuántas personas se han muerto sin Cristo? Por día están naciendo 140,000 habitantes, 140,000 niños nuevos y muere la mitad. Está muriendo la mitad de habitantes. ¿Cuántos? Como la iglesia nosotros tenemos que orar. Específicamente, saber por qué debemos orar, por qué misionero debemos orar, cuántos misioneros de la congregación están afuera o de la misma federación están afuera. Llévate un misionero para poder orar. Que tú puedas establecer un día especial, una hora o todos los días si es posible para que tú puedas llevar ese compromiso. Primero, orar. Orar por ese misionero que está disponiendo su vida. Hay 7,000 etnias que aún no conocen de Cristo. Debemos rogarle al Señor que envíe su mies. Que envíe la mies, ¿qué? Obreros.
para que llevemos esa palabra, que el Señor disponga a esos obreros, que ponga primeramente a quién debería poner para que estemos como fervientemente orando por esos obreros. A mí, a mí, a mí. Cada uno de nosotros somos responsables de poder orar por un misionero, dar por un misionero, tener ese amor. Pablo decía que es una carrera y en esa carrera podemos tener aflicciones, pero ¿en qué debemos confiar? Que Cristo venció al mundo. Cristo, esas fueron sus palabras. Yo he vencido al mundo. Mis hermanos, el reto es que podamos orar. Mira cuántas personas se están perdiendo en el mundo y no están recibiendo de Cristo. Bueno, mis hermanos, vamos a rotar nuevamente. Los invito a que pasen aquí por el medio y pasen nuevamente a esta. ¿A cuál? ¿Acá? ¿Allí? Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buen día, mis hermanitos. ¿Cómo están? ¿Qué dice esta pregunta? ¿Por qué deberíamos orar? ¿Cuál es el tema que estamos viendo hoy? La soberanía de Dios en las misiones. Dios es soberano en las misiones. Si Dios es soberano en las misiones y en todo, en nuestra vida, Él es soberano en todo, ¿por qué deberíamos orar? Piense por un momento en esa pregunta. Parece como curioso, ¿no? Dios es soberano en todo, ¿por qué deberíamos orar? Que es su mandato, muy bien. Amén. Eso demuestra que nosotros dependemos de Él. Miren, esa pregunta es interesante. Si Dios es soberano, no solamente en las misiones, sino en todo, ¿por qué deberíamos orar? Bueno, porque Dios se glorifica cuando nosotros oramos. Miren, el Salmo 50:15 dice así, resumiéndolo: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Si ves que Dios es honrado, Dios es glorificado cuando nosotros oramos, dándole las gracias, sea porque nos concedió lo que le pedimos o sea porque no. Pero igual nosotros oramos y le damos la gloria a Dios. Y Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Hijo Jesucristo glorifica al Padre. Miren, la Biblia tiene una especie de plan diseñado para que no solamente Dios se glorifique en nuestra vida, sino también en las misiones de la siguiente forma. Dios provee salvación por medio de Jesucristo a nosotros. Y nosotros salimos de ahí, después de que somos salvos, a llevar ese mensaje, sea a nuestra casa, a nuestros familiares, a un conocido, a los compañeros de trabajo, o como lo hacen misioneros ya de manera masiva a personas en otro país, en otro lugar. Y Dios va a ordenar, curiosamente, que padezcamos aflicciones, si Él así lo decide, para que nosotros le demos la gloria y Él sea glorificado en todo. Así que, para poder responder esa pregunta, si Dios es soberano, ¿por qué deberíamos orar? Bueno, porque Dios se glorifica cuando nosotros lo reconocemos a Él como supremo y le damos la gloria, la honra y la alabanza. Dios se glorifica en su Hijo Jesucristo y eso lo hace por medio de nosotros, porque nosotros somos los que, digamos, hablamos del Evangelio. El Señor Jesucristo ya vino, ya no está más, nos dejó su palabra escrita y esa palabra, mientras no se ponga en acción, o sea, más bien se pone en acción solamente por lo que nosotros vamos y hacemos y le contamos. Por eso estamos reunidos hoy aquí, porque esa es la manera en que Dios pone en acción el Evangelio, a través de nosotros. Es a través de los creyentes que Dios es glorificado en sus oraciones y en lo que le cuentan a los demás. Entonces, el mundo se va a glorificar, más bien, Dios se va a glorificar cuando el mundo, la mayoría de personas del mundo, sabemos que todo el mundo no va a ser salvo, pero la mayoría de las personas que van a ser salvas, es la forma que Dios se va a glorificar cuando esas personas sean alcanzadas por el Evangelio. Entonces, nosotros también tenemos una partecita y una responsabilidad en el tema de las misiones. No porque nos vayamos a ser misioneros a otro país o a otro lugar, pero ustedes saben que nosotros como iglesia oramos por los misioneros. Ellos son enviados, son sostenidos por nuestros recursos, pero también por nuestras oraciones. Y de esa manera
Dios se lleva la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a pasar a la otra estación con mi hermano Santiago. Claro que sí, mi hermano. Ahora al final se lo regalo. Mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, vienen de dos estaciones muy interesantes, ¿verdad? De por qué debemos orar, más allá de lo que es la soberanía de Dios y más allá de si ya Dios va a ganar justamente esta guerra espiritual, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer un ejercicio de madurez espiritual, porque madurez espiritual implica siempre dar, no solo recibir, es algo que caracteriza a un cristiano maduro. Entonces vamos a hablar de cómo deberíamos orar por las misiones. Necesito 4 hermanos muy rápidos que quieran leer unos versículos para que los vayan alistando y ahorita los vamos leyendo. 4 hermanitas, listo, mi hermanita Yuli, te vas alistando en Salmos, por favor. Vale, por favor, vas a Lucas, por favor. Aleja, vas por favor a Efesios y una manita más, mi hermanita Karen, claro que sí, Isaías. Entonces, ¿cómo deberían ser nuestras oraciones por las misiones? Salmos 67, 2 y 3, por favor. Nada, ven aquí para que salgan. Salmo 67, 2 y 3. em, para que sea para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Perfecto. Como veníamos viendo en las estaciones anteriores, Dios ha definido que nosotros vamos a ser partícipes de su labor de evangelismo. Y esto además, muy importante, lleva gloria a su nombre. Este acto en el que Él nos ha metido, nos ha involucrado, trae gloria a su nombre. Por tanto, nuestra actitud, número 1, debe ser activa. ¿Activa por qué? Porque es una forma en la que estamos trayendo gloria al nombre de Dios. Por lo tanto, esto primero debemos interiorizarlo muy bien. El hecho de tener una actitud activa en la oración ya va a glorificar a Dios. ¿Cómo lo debemos hacer? Una actitud activa, no pasiva. ¿Quién tiene Lucas? Lucas 18:1. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Aquí la invitación para que la acaben de leer, va más o menos hasta el versículo 7, pero nos habla de perseverancia. La labor de evangelismo no es una labor a corto plazo. Podemos pensar en familiares a los que les hemos predicado años, años y años hasta ver el fruto. En algunos aún no lo vemos. Igual pasa en lo que es el evangelismo también en otras culturas. Es un evangelismo que lleva décadas, a veces generaciones. Entonces no es una labor a corto plazo. Por lo tanto, vamos a perseverar en orar por estos tipos de misiones, ¿cierto? No importa que no veamos fruto. Sabemos que esto va a largo plazo, ¿verdad? ¿Quién tiene Efesios 6:18? Aleja. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perfecto. ¿Esto de qué nos habla? Oraciones informadas. No podemos orar, oro por todos los misioneros del mundo, en todas las naciones, amén. No se puede orar así. Tenemos que ser muy informados. Hay muchos materiales, por ejemplo, está este libro que habla de cristianos que están en Medio Oriente, está, por ejemplo, La Voz de los Mártires, porque es que la labor misionera no es la misma en todos los lugares. Si miramos los misioneros en Rusia, están pasando unas necesidades puntuales, los de China, otras. Si le preguntamos al pastor Daniel Mi, él seguramente nos va a decir cosas que son muy diferentes a los otros misioneros. Entonces tenemos que tener oraciones muy informadas de por quién estamos orando y cuáles son sus necesidades reales. Por último, ¿quién tiene Isaías? Mi hermanita Karen. Isaías 46:10, por favor. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Perfecto. Este último componente nos habla de algo y es seguridad. Como estábamos hablando en algunos puntos anteriores, la labor misionera es una labor a muy largo plazo. No nos podemos dejar engañar por no ver de pronto fruto. Esta es una labor en la que estamos orando con seguridad. ¿Por qué? Lo vimos en las estaciones anteriores. Dios es soberano, Él ganará. Nosotros somos instrumentos, nuestro deber es orar sabiendo que Él tendrá éxito a la final y Él va a ser quien traerá gloria a su nombre. No desde la incertidumbre, oramos desde la seguridad. Por último, los invito a que también podamos hablar con el pastor Héctor, por ejemplo,
de la agencia misionera Sivan, que es con la que trabajamos nosotros como federación, para saber más de esos misioneros con los que nosotros estamos trabajando. Mis amados hermanos, eso era. Pueden haber más aspectos, pero esto por lo menos ya es una guía. Les daré esos papelitos para que las recuerden. Bueno, gracias. Dios los bendiga. Sí, ya han terminado. Nos quedamos ahí en la parte de atrás, mis hermanos. En la parte de atrás se van quedando. Bueno, mis hermanos, atención. Entonces hemos pasado por algunas enseñanzas. ¿Y el tema cuál es? ¿Alguien que me diga el tema de hoy, de misiones? Supremacía de Dios en las misiones. Entonces hay varios testimonios que tienen que ver, mis hermanos, atención, con el sufrimiento y la oración. ¿Sí o no? El sufrimiento y la oración. Tuvimos que haber visto sufrimiento y oración. Pero que hayamos quedado claros qué tipo de sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Y para finalizar este tiempo, quiero leer Evangelio de San Mateo, leerles. Jesús anuncia su muerte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Jesús va a ir a morir. Va a morir por usted y por mí. Va a morir por todos. O sea que es un sufrimiento que no podemos calcular ese costo. Dice Jesús, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estamos orando por una iglesia que sufra el evangelio. Una iglesia donde todos y cada uno de nosotros entienda ese sufrimiento vicario de Cristo. Es un sufrimiento que la gracia también, la gracia de Dios nos invita y nos demanda a seguir esas pisadas también. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Está hablando un siervo sufriente, un siervo que va a morir, que sabe que va a morir, que tiene que morir por nosotros. Y que hoy la invitación es que si estamos dispuestos a morir por esa causa también. Habrá muchas prioridades en nuestra vida. Pero como creyentes, porque dice acá, dijo a sus discípulos, esto solamente es para sus discípulos. Todo aquel que ha sido salvado por él, todo aquel que ha recibido el regalo de la salvación, eso es palabra para los que han nacido de nuevo. Tome su cruz y sígame. Y hoy la invitación, mis hermanos, con este pensamiento también, que está en las columnas, dice, algunos cristianos ni siquiera han intentado pensar si morirían o no por Jesús, porque en realidad aún no han comenzado a vivir por Él. Así que el desafío del día de hoy en misiones es cuál camino estamos siguiendo nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad como cristianos? Así que yo invito a todos aquellos discípulos de Jesús, a todos aquellos que han nacido de nuevo, a todos aquellos que han entendido que es llevar su propia cruz, a que pasen aquí adelante y tomen una cruz, algo simbólico. Todo aquel que tome el desafío, el que quiera cargar esa cruz, es voluntario. Todo aquel. Es decir, eso solamente es para los discípulos, los que han nacido de nuevo. Ya una cruz.
Usted al tomar esa cruz, mi hermano, con mucha reverencia, no nos distraigamos, no nos distraigamos. Tengamos mucha reverencia en este acto, mis hermanos. Usted al tomar la cruz está aceptando ese desafío a vivir una vida por el Señor, a dar su vida por el Señor. Tenga presente eso, no hemos acabado el tiempo de reflexión. Y que usted al tomar algo que de pronto no es atractivo, de pronto no es algo deseable, pero es algo que es la vida de gracia a la cual Dios nos ha invitado. Y también podamos nosotros tomar esa cruz. Piense usted si realmente el Señor Jesús es la prioridad en su vida. Piénselo. Si sobre su corazón, sobre su vida. Y hay una cita bíblica ahí para que usted la recuerde. Llévesela en mente, mis hermanos. Y vamos a orar. Quien dio la vida era un hombre que no debía sufrir. Y quien va a la cruz es un siervo sufriente. Y hoy podemos nosotros reunirnos por causa de Él. Así que aceptar el desafío es llevar una vida conforme a lo que Él desea. Conforme no a lo que queremos nosotros, sino qué quiere Él de nosotros. Y que nosotros día a día podamos llevar esa cruz. Y es una vida sacrificial por causa de Él. Piense si realmente el Señor Jesucristo es la prioridad en su vida o hay otras prioridades. Si ha habido otras prioridades en su vida, hoy arrepiéntase. De pronto ha desplazado al Señor de su vida por otras cosas. Hoy, un tiempo de arrepentimiento. Vosotros sois la luz del mundo. Ese es el gran desafío. Padre, estamos delante tuyo. Hoy, Señor, hemos podido recibir más de tu palabra. Hemos sabido, bendito Señor, y reconocido que estamos acá por tu causa, por tu propósito. Un corazón humillado delante tuyo, sabiendo que no hay sufrimiento que se compara al sufrimiento que hemos causado a tu Hijo, Señor, por causa de nuestro pecado. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido llevar esa cruz que tú quieres que llevemos. Perdónanos, Señor, si nuestra prioridad no ha sido tú. Perdónanos si en medio de nuestro pecado nos hemos dolido por otras cosas más que por ofenderte, Señor. Hoy, siendo desafiados, siendo confrontados, a que nos estás preparando para enviarnos. Aquí está nuestra vida, Señor, es tuya. Hoy, Señor, que seas sembrando y afianzando esas convicciones en nuestro corazón. Aquí estamos como iglesia, Dios mío, presentándonos, Señor, aceptando esa vida de gracia, Señor, que no solamente nos ha salvado, sino que nos conduce y nos da la gracia necesaria para seguir adelante, para hacer luz al mundo. Padre, queremos ser una iglesia, Señor, temerosa de tu palabra, una iglesia sufriente por causa del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, buen Dios, por cada una de nuestras vidas y por ese plan maravilloso de la vida eterna en tu Hijo. Que sabemos que cuando por causa del Evangelio vayamos a sufrir, por encima de cualquier dolor,
por encima de cualquier situación, de cualquier sufrimiento, está tu gracia que nos fortalece, Señor. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Que tu nombre sea glorificado aquí y hasta lo último de la tierra. Y en Cristo Jesús oramos. Amén y amén.